Señor, un buen porcentaje de todos aquellos que tenemos una responsabilidad de servicio en tu obra, Señor, en esta congregación a la que tú nos trajiste con algún propósito. Padre, gracias por cada uno de estos departamentos, de estos ministerios, Señor, que haciendo equipo podemos cumplir el deseo de tu corazón para glorificar tu glorioso nombre. Que tu palabra, Señor, siga enseñándonos, siga guiándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos, Padre, porque ese es el propósito de la palabra para nuestros corazones. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Ocupen sus lugares. Saludamos a los que nos oyen por los medios de comunicación, ya sea a través de la radio, a través de el internet, del Facebook, del YouTube y no sé cuántas cosas más que se están usando, y es una gran bendición. Aprendíamos que para poder ser un líder conquistador como lo fue Josué y llegó hasta el final del proyecto que Dios tenía para el pueblo de Israel al sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida que se llamaba Canaán, tierra que fluía leche y miel, se tienen que seguir algunas características. Y solo como un recordatorio, aprendimos que para ser un líder conquistador, un líder de éxito, necesitamos ser obedientes. La obediencia es sumamente importante y tomamos como referencia la lectura bíblica de Éxodo capítulo 17 versículo 9 y 10. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, y subrayamos esa frase, e hizo Josué como le dijo Moisés. Es solo un ejemplo de esta cita bíblica en la que aprendemos que para poder ser líderes conquistadores, siervos y siervas del Señor, que alcancemos el propósito de Dios, necesitamos ser obedientes. Continuamos y por ahí subrayamos también las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 15:14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La obediencia va a ser fundamental para que nosotros podamos ser aquello que Dios ha planeado de nuestras vidas en su servicio. Continuamos, y una segunda característica es que los líderes conquistadores, los siervos y siervas de éxito, serán llenos de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver también en el Antiguo Testamento. Parece ser que cuando se habla del Espíritu Santo solo se habla del aposento alto para acá. Sin embargo, ya aún en el tiempo antiguo, estos hombres y mujeres conquistadores tenían la presencia de Dios a través de su espíritu. En Números capítulo 27 versículo 18 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Cuando ungieron a Saúl, dice que fue lleno del espíritu y fue mudado su corazón. Para poder nosotros ser gente de éxito, de victoria, conquistadores, necesitamos al Espíritu Santo y el milagro de mudar nuestro corazón. Eso es fundamental en la vida cristiana. Cuando ya vemos el funcionamiento de la iglesia en la era cristiana, en la era de la gracia, entonces tomamos en cuenta que el bautismo del Espíritu Santo es fundamental para que seamos esos creyentes, no solo servidores de Dios, sino esos creyentes, esos miembros de la iglesia, conquistadores, vencedores, cuando está el Espíritu Santo con nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Tan importante es la unción del Espíritu Santo que en el libro de Hechos encontramos la necesidad de buscar a personas que puedan servir en el comedor, en donde se atendían a las viudas y a los huérfanos, en donde los pastores, en este caso los apóstoles, los discípulos de Jesús,
se habían inmiscuido. Estaban ellos haciendo el trabajo en el comedor y Dios habló al corazón de ellos y dijo: búsquense a 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo, que sean varones de verdad, íntegros, llenos del poder del Espíritu Santo. Se imagina que ese era un requisito para servir en el comedor. Cuanto más servir en una tarea espiritual, ya sea en un ministerio musical, ya sea en predicar en una reunión familiar o supervisar un sector y tener un poquito de mayor capacidad para atender las necesidades del sector. Siendo un pastor, se necesita la unción del poder del Espíritu Santo para poder tener éxito. Hace algunos años, varios años, me quedó grabado en mi corazón y hasta el día de hoy todavía hace eco en mi corazón, porque vinieron los hijos de Nena Leal. Algunos conocerán un poquito acerca del ministerio de Nena Leal, Vientos Contrarios y El Alfarero y la música de mariachi. Una mujer pionera en la música, y sus hijos prácticamente acapararon ese ministerio y tenían una voz excelente, y cualquiera aplaudía el ministerio de ellos en el canto, y aplauden porque todavía siguen ministrando, y cualquiera quisiera tenerlo en una congregación. Es como si nos dijeran que viene Marcos Witt, ¿no? O viene ¿quién? Alex Campos, o viene alguien, ¿verdad? Y uno dice: oh, aleluya, que venga, ¿verdad? Y entonces, estando en San Cristóbal, yo quise aprovechar el tiempo de llevarlos a conocer, pero que también se aprovechara el tiempo y aprovecharan su talento y bendijeran a una iglesia indígena. Y los llevé a una congregación indígena que supe que tenían culto en ese día entre semana. Y entonces hablé con uno de los sugieres que estaban en la puerta y les dije: dígale al pastor que están aquí los hijos de Nena Leal. Y yo tenía la idea que cuando escuchara el pastor, entonces vendría corriendo y abriría y pararía el culto y cambiaría el programa, porque llegaron los hijos de Nena Leal. Y entonces sí vino el pastor amablemente y me saludó, y le dije: mire, están de visita los hijos de la hermana Nena Leal, son siervos del Señor, cantan muy bonito, traen sus pistas, y si hay oportunidad pueden participar. Y él me dijo: pastor, en esta congregación, para que alguien ocupe el lugar, tiene que ser probado. Y yo me quedé así con la boca abierta, y con mucho respeto y con un poco de vergüenza dije: está bien, no hay problema, excelente. Y él dijo: es que así fue la iglesia bíblica naciente en el libro de los Hechos. Y entonces nos quedamos al culto y disfrutamos del culto con lo que había en el culto. A veces solo les damos privilegios a alguien porque son carita, o porque ya echaron fama, cuando muchas veces su vida espiritual no es acorde al lugar que están tomando. Y alguien dirá: ¿seré yo maestro? Entonces, contar con la unción del Espíritu Santo es sumamente importante, y si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, poco problema tendremos ya con lo demás, porque es el Espíritu Santo el que se encarga como fuego de consumir aquellas cosas que pudieran ser no gratas en el servicio de la obra del Señor. Lo cierto es que en el tiempo que vivimos, a veces hasta están sirviendo personas que sabemos que están mal, pero como no hay alguien más que ocupe su lugar, lo toleramos y hay que siga. Y eso, en vez de ayudarnos, nos trae grandes problemas. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente debe ser información, debe ser algo que quede en nuestro corazón y nos inquiete, para que a cada día que mejor podamos hacer las cosas para el Señor, lo hagamos. Y si lo hacemos mucho mejor, sin duda alguna que la gloria de Dios va a ser mucho mayor. ¿Alguien puede decir gloria a Dios a eso? Muy bien.
Dije que solo iba a ser un recordatorio, ¿verdad? Pero nos estamos metiendo a eso y que mucho nos ayuda, ¿verdad? Porque pudiera ser que alguno de nosotros no esté haciendo las cosas bien. ¿Qué hay que hacer? A lo mejor lo más viable que el diablo te susurre al oído es: deja de servir, estás mal, no mereces estar en ese lugar, deja de servir. Y entonces, en vez de poner un poco de esfuerzo por corregir lo que está mal, te vas por lo más fácil de dejar de servir. El diablo está para darte el zarpazo. Yo aconsejaría que si acaso cuando oyes la voz de Dios, la palabra de Dios, y algo está mal, procures y te esfuerces por corregirlo y hacer las cosas bien. Al menos que la situación en la que estás es un pecado grave, entonces sí tendrás que confesarlo a tus líderes ministeriales, en este caso a tu pastor de distrito, y decirle: pastor, yo no puedo seguir sirviendo. Soy casado y lamentablemente estoy enredado con otra vieja. Se suena como muy exagerado, pero si supiera que hay esos casos, que están en una área sirviendo y cargan una losa de pecado en su espalda. Entonces, si fuese así, entonces sí, lo aconsejable es confesarlo, dejar de servir por un tiempo para disciplina propia y luego restablecerte espiritualmente y volver al servicio. ¿Está bien? Si es alguna situación de un error, una falla que puedes corregir poniéndote de acuerdo con la persona que estás braviando, bueno, ve, reconcíliate, arregla las cosas y echa para adelante. Pero si uno tiene que ser honesto delante del Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, ni nos hagamos daño nosotros, ni dañemos a los que están a nuestro alrededor. Porque a veces, lamentablemente, por nuestra condición personal, estamos haciendo daño a los demás. Acán fue el que se transió las cosas prohibidas de Jericó. ¿Quién fue? Él. Nadie más le ayudó. Él lo tomó, él lo escondió, él lo ocultó. Por culpa de él, ¿qué pasó? El pueblo de Israel fracasaba y fracasaba en las siguientes tareas a desarrollar. Por culpa de él. Por culpa de él murieron muchos en la guerra contra la ciudad de Ai. Y en el segundo intento murieron otro poco más. Y Josué fue donde detectó y dijo: algo mal hay aquí. Y entonces confrontó. Y Dios tuvo que revelar y descubrir a Acán como el que había tomado del anatema. Y murió Acán y su familia. Hermanos, situaciones que enfrentemos en nuestras vidas de pecado que ocultamos, muchas veces los vamos a ver reflejado en el círculo que está a nuestro alrededor. No nos hacemos daño solo nosotros, sino lamentablemente a veces dañamos a los que están cerca nuestro. Por eso lo mejor es arrepentirnos si acaso estamos cometiendo algún pecado. Una tercera característica del líder conquistador es ser excelentes servidores. Como que se quedaron en el punto 2, ¿va? Ya bajen, ya regresen de donde andaban. Sí, porque algunos ya se quedaron allá donde tienen problemas. Bueno es reconocerlo, bueno es arrepentirnos y echemos para adelante. Vamos con una característica más. Eran excelentes servidores. Josué
fue un fiel asistente y servidor de Moisés. Siempre estuvo presente en los diferentes aspectos de la vida del ministerio de Moisés para ayudarle. Josué estaba ahí como un servidor. Josué ayudó a Moisés desde que era joven. Y lo leemos en Números 11:28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Josué desde muy joven estuvo al servicio de Moisés. Jóvenes pueden marcar la diferencia. Y una de las cosas que los va a ir preparando para ser líderes exitosos, hombres y mujeres, jóvenes, muchachos y muchachas, emprendedores que alcancen la victoria, es ser personas serviciales. Josué estaba con Moisés cuando subió al monte. Eso lo leemos en Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Josué fue quien le informó a Moisés del bullicio en el campamento cuando bajaban del monte. Acuérdense los 40 días, las tablas de la ley. Moisés viene hacia abajo y Josué, Éxodo 32:17. Éxodo 32:17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. No que Josué era chismoso, sino Josué era un excelente servidor, que estaba siempre atento de lo que sucedía en el trabajo y en el área al que habían sido llamados Moisés, y a la vez había sido llamado él. Él estaba pendiente. Josué era un fiel asistente de Moisés en los asuntos del tabernáculo. Éxodo 33:11. Estamos aprendiendo de Josué como un excelente servidor porque es nuestro prototipo de un líder conquistador. Y ya vimos que Josué subió con Moisés al monte. Josué no llegó hasta la cima. Josué se quedó en algún lugar esperando a Moisés. Eso quiere decir que Josué también estuvo en el monte 40 días. Y era solo un jovencito. Por eso, jóvenes, no se abaraten creyendo que son jóvenes. Ya el apóstol decía que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Doy gracias a Dios porque me llamó a los 13 años. Doy gracias a Dios porque fui obediente y tuve la fuerza para tomar la decisión de servirle a los 15 años. Es así que fui un joven hace muchos años atrás, aunque usted no lo crea. Y doy gracias a Dios en su infinita misericordia. Siempre procuré cuidar mi testimonio, y la manera como lo he hecho es que siempre he sabido diferenciar aquello que tiene que ver con lo santo, con lo consagrado, con lo dedicado al Señor, con aquellos tiempos que tú te puedes dar a las cosas de Dios. Siempre, y se los digo no por jactancia, sino como parte de la enseñanza, para las cosas de Dios, siempre la reverencia y el respeto máximo que eso demanda. Y siempre poniendo en primer lugar a Dios. Como joven, también se me metió la chimoltrufia a mi corazón. Oaxaqueña, pero al fin se metió. Sin embargo, nunca permití que la chimoltrufia oaxaqueña, cometlayuda, vende cemento, acaparara mi corazón.
siempre mi prioridad fue Dios y su obra y su trabajo. Josué era un joven acompañando a Moisés al Sinaí. Josué era un joven e informándole cabalmente a Moisés. Tenía el mismo oído de calidad que Moisés podía tener. Cualquiera pudiera haber pensado que era una fiesta celebrando a Dios que ya venía bajando Moisés. No, Josué dijo: no, ese no es una fiesta para Dios. Eso es un alarido y hay problemas allá abajo, Moy. Josué era un fiel asistente a Moisés en los asuntos del tabernáculo. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué muchachazo, ¿no? Su prioridad siempre las cosas del Señor. Amén. En esto aprendemos que el verdadero líder es aquel que entiende que servir es la base de la promoción al punto de partida para llegar a ser grande. ¿Quieres ser un conquistador? ¿Quieres ser un servidor, servidora que alcances tus sueños? Sé un servidor, y no solo un servidor, un excelente servidor. Amén. David sirvió a su padre y fue la plataforma, fue el punto de partida para ser un conquistador en su generación. Había un don especial sin duda alguna en David. Había algo que le hacía diferente. Sin embargo, a la orden de su padre, David estaba cuidando las ovejas. Ya habían características que le pudieran haber hecho merecedor, entre comillas, de privilegios que los demás de sus hermanos tenían, como ir a la guerra. Porque David había tenido la experiencia de matar leones y osos. Ya tenía buenos testimonios, buena reputación. Sin embargo, David, con sumisión y humildad, siempre obedecía a su padre y servía a su padre. Y esa fue la promoción para llegar a ser lo que hoy nosotros hablamos de David. Hijo, encierra los borregos, mételos todos y cierra bien la tranca, porque te vas a ir mañana muy temprano a ver a tus hermanos y les vas a llevar comida. Y David estaba al servicio de su padre. Y obedientemente tomó las provisiones y se fue a ver a los hermanos. Gracias a su obediencia, gracias a su servicio a su padre, le estaba preparado una gran victoria al derrotar al gigante Goliat. ¿Quieres ser un servidor de Dios de éxito? Sé un excelente servidor. Aleluya. ¿Están aquí todavía? Eliseo, para poder recibir lo que él anhelaba, que era una ¿qué? Doble porción del espíritu que había sobre Elías. Elías tuvo que ser un excelente servidor de Elías. Es así que, hermano, nadie se sienta menos por tener que servir a alguien o en alguna área. En el lugar en donde estés sirviendo, hazlo con excelencia, con convicción. Eso nos va a ayudar a que nosotros estemos poniendo un fundamento que nos va a llevar
en medio de los obstáculos, porque no se allana el camino, en medio de los obstáculos nos va a llevar a ser líderes y servidores de Dios, conquistadores. ¿Dicen amén? Quisiera usar algunos versículos de la palabra del Señor que hablan acerca de este tema del servicio y que hay que hacerlo con todo nuestro corazón. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que sirvas a Dios. Josué 5. Solamente que con diligencia cuidaréis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Aleluya. Hermanos, este es un eje importantísimo en la vida cristiana para poder lograr nosotros ser gente vencedora, el servicio. Deuteronomio 11:13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que hoy prescribo, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Las bendiciones y las victorias y el éxito en el buen sentido de la palabra siempre van a estar condicionadas a nuestra obediencia y al servicio al Señor. Amén. Colosenses 3:23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Qué dijo? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Quise tomar también este versículo porque a veces cuando hacemos un análisis, una evaluación de nuestro servicio a Dios y comparamos nuestro servicio a Dios y cómo servíamos a los ídolos paganos, hay una gran diferencia. Algunos de ustedes pagaron mandas o por tradición cada 12 de diciembre peregrinaban. ¿Cuántos de ustedes peregrinaron de Villaflores hacia acá el 12 de diciembre? Levanten la mano. Mire, hay varios. ¿Cuántos de ustedes cuando celebraban la fiesta del santo patrono de su devoción o de la Virgen de su devoción hacían grandes fiestas? Levanten la mano. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces cuando ponemos en la balanza la manera como servimos a los dioses paganos y hoy servimos a Dios, hay una gran diferencia, porque a veces ni siquiera nos atrevemos a marchar de la Fuente de la Diana al Parque Central, que son como unas 45, 50 cuadras tal vez, poquito más, poquito menos. Y ahora el Día de Acción de Gracias, hacemos como que me agarró la tarde
y mejor llego a las 4:30 al parque. Ay, es que desde la Diana. Ay, es que desde el Parque Morelos. Y luego ahora dice que hasta el 5 de mayo no vamos a pasar. Nah. Y en tu vida pagana caminaste 90 kilómetros. 3 días a pie, día y noche. Las fiestas que le hacías a tu santo patrono, a la Virgen de tu devoción, le invertías un montón de lana. Había trago para todos los que llegaban. ¿Están aquí? Y ahora cooperar para una campaña se te hace mucho, 500 pesos. Trágame tierra. ¿Cuánto nosotros derrochábamos para las cosas paganas? No solamente los ídolos. ¿Cuánto gastábamos en el vicio del cigarrillo? ¿Cuánto gastábamos en esta maldita botella de orín del diablo que se llama caguama? ¿Cuánto a la semana? ¿Cuánto a los 15 días? Si usted era un fumador de una cajetilla diaria, se echaba por lo menos al costo de ahora, no menos de 50, 80 pesos. ¿Cuánto se terminaba usted bebiendo cerveza con sus amigos? Toda la semana, toda la quincena. 500, 800, 1000, 1500 pesos. ¿Y ahora cuánto das de ofrenda en los cultos? Aleluyita. ¿Se da cuenta? Lo real, tendríamos que aceptarlo, es que servíamos mejor allá que aquí. ¿Y eso es correcto? Dígamelo por favor, ¿eso es correcto? No. Claro que no. Póngase esos retos en su propia vida. Dejamos de hacer los cultos de las 3 de la tarde los viernes de Semana Santa porque la respuesta ha sido muy poca. Porque 3 de la tarde, el calorón en Semana Santa. Difícil es que el domingo de resurrección seamos puntuales para estar a las 4:30 o 5 de la tarde en un lugar abierto por el sol. Piense a Jesús, eran desde el mediodía hasta quizás 3, 4 de la tarde a la hora del solazo, no con una sombrilla, no con una gorrita, no con una ropa liviana y fresca. Véalo a él crucificado, debajo de los rayos candentes del sol. Y usted no es capaz de llegar a un culto cuando todavía el sol está candente. Acuérdese cuando tal vez en nuestra ignorancia le dábamos más placer a nuestra carne y en Semana Santa tomábamos el rumbo de las playas. Solo piense cuántos el jueves o el viernes santo y el sábado de gloria están tiradotes en la playa quemándose. Ellos piden quemarse. ¿Están aquí? ¿Quién los mandó? ¿Qué necesidad de estar ahí tiradotes en la arena? Pero quieren quemarse. Y algunos de ustedes hacían eso y algunos lo siguen haciendo, pero al culto no llegan ahora, buena hora de la tarde. Todo lo sabe ese pastor, ¿no? ¿Cómo es que me conoce?
Hermano, sobrepongámonos. El reino de Dios no es fácil caminarlo, por eso dice la Biblia que a esto se le hace fuerza y solo los valientes lo pueden heredar. Por eso Josué escuchó la voz de Dios que le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. El diablo va a querer hacerte piojito para mantenerte aislado del servicio a Dios con excelencia. Querrá ni siquiera que te ocupes en servirlo, y mucho menos que lo hagas con excelencia. Es así que gracias a Dios nos convertimos de los ídolos a Dios y vamos a servir a Dios con todo nuestro corazón. El apóstol Pablo exhortaba a los diáconos diciéndoles: ninguno que milita, segunda de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay a veces controversias en las asociaciones religiosas, en las denominaciones y aún en la manera de pensar de algunos. Y algunas iglesias ven así este asunto y casi obligan o han puesto como requisito para que el pastor que está al frente de esa congregación no viva solo de los diezmos, sino que trabaje. Y aunque el apóstol Pablo nos da la idea de que es un hombre que se dedica a hacer tiendas de campaña y se dedica al ministerio, hermano, eso no quiere decir que el apóstol Pablo compartía su tiempo de entrega ministerial al tiempo laboral del trabajo. Yo estoy convencido totalmente que un pastor debe ser alguien que pueda ser el ejemplo y tenga la habilidad de poder enfrentar cualquier tipo de trabajo material que tenga que ver con el apoyo de la obra de Dios. No comparto la idea que hayan ministros atendiendo una iglesia con tiempos compartidos, que en la mañana trabaje en un lugar y en la tarde atienda a la iglesia. Creo que no. Si es un llamado de Dios el de ese hombre, Dios no lo va a dejar morir de hambre. Y la manera como se suple el alimento para la familia pastoral es a través de los diezmos de la membresía de la iglesia. Algunas ocasiones, cuando he tenido la oportunidad de dar algún consejo a los que están por egresar del instituto bíblico, que se prepararon para ser pastores, les he dicho a ellos que deben tener la mentalidad de que ser pastor no es algo que no tenga que verse como trabajo, es un trabajo. Por mucho tiempo se creyó que ser pastor era holgazán, de manera que algunos niños, hijos de pastores, le preguntaban: ¿de qué trabaja tu papá? Y el niño contestaba: de nada. ¿Cómo que de nada? Sí, es que es pastor. Aún los hijos sabían que no tenía valor el llamado y la dedicación de su padre. Hermano, ser pastor es una gran responsabilidad y es un gran trabajo, pero hay que hacerlo con dedicación y con excelencia. Y es así que le digo a estos jóvenes que están por egresar: deben verlo como un trabajo. Y más de una vez he puesto este ejemplo sencillo. Si usted quiere hacer una mesa y encuentra 2 tablas por ahí y unos barrotes, y usted agarra esas 2 tablas y usted es un carpintero chambón, ni serrucho tiene, es así que agarra un machete y parte las tablas, todas carcomidas como no sé qué, y luego agarra el barrote y lo corta, medio corta y
y clava las tablas y pone las patas y ya quedó, dizque la mesa, salga a vender a ver quién le da 1,000 pesos. Nadie le va a dar, a lo mejor ni 50, porque está mal hecha. A lo mejor alguien le dé los 20 pesos para que lo agarre para leña, pero como mesa, nomás tocala, está toda aguada. Pero esas mismas 2 tablas y esos mismos barrotes lo agarra un servidor de excelencia. La cepilla, las corta, lija, quita los filos de la tabla. Esos barrotes los lleva al torno y tornea las patas y luego la barniza. Sálgala a vender y cualquiera le va a dar el precio justo de eso. Eso es lo mismo. Esta es una empresa a la que hemos sido llamados para ser servidores de Dios. Es así que como pastores deberíamos procurar hermosear nuestro trabajo, no ser chambones. Y eso mismo tiene que hacer el líder de la reunión familiar. Esmérate porque tu reunión sea amena, que tu reunión sea el lugar al que cualquiera puede llegar, porque eres un líder que le pones todo el empeño necesario. No necesitas tener mucho dinero para hacer las cosas bien. A lo mejor ni siquiera terminaste la primaria y estás de líder o de supervisor. ¿Cómo vas a mostrar interés en tu servicio? Preparándote. Sabes que vas a predicar el sábado ante 10, 20, 30 gentes. Hermano, debes ser ese líder que ha estado en ayuno y oración para que Dios te use. Eres el líder y supervisor que viniste el domingo a escuchar a tu pastor cómo predicó el mensaje que tú vas a predicar el sábado. Debes ser el líder y el supervisor que en la semana tomaste tu cuadernillo y hasta simulaste que estabas en tu reunión familiar. Eres el líder que planeaste, por eso son las reuniones de los miércoles, para planear quién va a hacer la lectura bíblica, quién va a cantar los cantos, quién va a reunir la ofrenda, quién va a traer el refrigerio. El líder tiene que visionar qué es lo que quiere de su reunión. ¿Se han dado cuenta mis compañeros pastores que aunque no estoy ahora al frente del 3-2, les he estado mandando el programa del culto? Quién lee, quién dirige, quién ora, quién canta, cuántos minutos debe participar el grupo de alabanza. Luego tenemos un grupo para que cante un canto especial. ¿A qué darle? Tienes que visionar qué quieres. Y eso depende de ti en tu servicio. Pero si eres un líder, supervisor o en el lugar en que estés sirviendo, alá y se va. ¿Qué esperamos de tu servicio? Hermanos, yo soy un servidor de Dios y he procurado hacerlo lo mejor que puedo. Y saben, Dios nunca me ha pagado mal. Si alguien paga bien, es el Dios de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, quien ha aceptado el llamado para servir a Dios de tiempo completo, lo mejor es no compartir su tiempo. Y qué bueno que el apóstol Pablo nos pone ese ejemplo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hermano, creo que es difícil encontrar a alguien que está trabajando de soldado que tenga su changarro extra después del servicio militar. Porque la vida del soldado ya no depende de sus planes. La vida del soldado depende del batallón. Es cierto que tienen días francos,
Algunos trabajan 24 por 24, otros trabajan 48 por 48, pero si en su descanso hay una emergencia, hay que estar ahí. Y si hay alguna emergencia y no deben salir y se deben quedar encuartelados los días que sean. El que está en las filas de la milicia no se enreda en los negocios de la vida. Está dedicado a ser un soldado del ejército mexicano. Amén, amén. Es lo que el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo. Ninguno que milita se enreda en negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó como soldado. Y entonces viene la confirmación cuando Jesús le dice que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es tu prioridad en el llamado que Dios te ha hecho? No estamos hablando de vidas de haraganes. Estaba en el programa del día sábado hablando de misiones transculturales e hice el comentario que Dios nunca se ha valido de gente floja. Si usted, alguien de los que no es líder o supervisor y estás aquí en medio de nosotros, ni sabes en qué terreno estás. Dios tiene un plan para tu vida. Y si tú eres la persona que dices, a lo mejor eres el esposo que no estás involucrado en el servicio en la obra de Dios, es tu mujer la líder, es tu mujer la supervisora y vos la llevas ahí calmada. Y si alguien te ha preguntado, hermano, ¿y por qué no apoyas a tu esposa, la supervisora, y tú agarras una reunión? No, es que yo tengo mucho trabajo. De esos son los que quiere el Señor, de los que tienen mucho trabajo. Porque en el reino de Dios y en su servicio no hay haraganes. ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús cuando los llamó? Haraganeando, rascándose la panza, tomando su coco con su popote en su hamaca. No, estaban trabajando. Los vio y estaban pescando, estaban remendando sus redes, estaban al banco de los tributos. ¡Ey, síganme! Si creíste que servir a Dios es para haraganes, te equivocaste. Los que estamos sirviendo al Señor es porque somos trabajadores. Algunos ni nos las creemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Administra tu tiempo mientras que llega el momento en que el Señor confirma tu llamado de tiempo completo. Y alguien diga, ese era un chocolatote, hermano, que lo hubiera usted agarrado. En este momento administra tu tiempo mientras Dios te hace el llamado de tiempo completo. Y hay que hacerlo y servir con excelencia. ¿Alguien dice amén? Bueno, vayamos terminando ya. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hasta el chanclas está obligado. Ese está obligado. Usted tiene que hacerlo voluntariamente, servir al Señor. Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Por favor, leámoslo. Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Amén. Hermanos, deleitémonos
en el servicio al Señor. Que el lugar en donde hoy estás tomando alguna posición, hermano, lo hagas con integridad y en verdad. Disfrútalo, disfrútalo. No importa que parezca muy sencillo, muy insignificante lo que estás haciendo en la obra de Dios. Recuerda la promesa del Señor, que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Amén. Sé fiel a Dios en lo poco que tienes. ¿Sueñas con algún día ser un siervo de Dios, un pastor, un misionero, un evangelista? Cumple bien el lugar donde estás. Ahora de repente salen algunos hermanos que quieren estudiar el instituto bíblico. Ir al instituto bíblico es porque se están proyectando para algún ministerio evangelístico, misionero, pastoral. Uno de los requisitos que hoy tenemos para firmarle su carta de recomendación es que hayan servido y hayan dado frutos en el trabajo de la iglesia. Ya no solamente es quiero ser pastor, es he dado fruto de ser servidor y me he preparado, estoy siendo fiel en lo que corresponde a mi vida aquí en la iglesia y ahora quiero seguir avanzando. Y no es que quieras, Dios te va a promover. Dios te va a llevar y te va a empujar, a veces sin querer. A veces ni siquiera lo proyectaste ni lo visionaste, pero ante tu fidelidad y ante tu servicio con excelencia, hermanos, Dios sabe premiar. Aleluya. Nadie nació ni nadie vino a esta congregación para ser solo un calientasillas. Dios te trajo aquí para ser alguien que reflejes la gloria de Dios. Amén. Termino. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues será mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de un gran servidor con excelencia. Y él decía: para mí es una necesidad predicar del evangelio. A mí no me aplaudan por ser un predicador. Esa debe ser nuestra posición, estimados pastores. No esperemos que nos aplaudan por lo que hacemos. Es nuestra responsabilidad y debe ser impuesta la necesidad en nuestras vidas. Lo vuelvo a leer. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, ese sí es una preocupación, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Si fuiste llamado, si tienes una encomienda y no la cumples, entonces sí preocúpate. Si tienes un llamado y tienes una encomienda y la estás haciendo, no esperes que te aplaudan. No te me pongas trompudito ni trompudita porque no te dieron tu reconocimiento. Que a veces cometemos esos errores de humanos, que llamamos a personas y les entregamos un certificado simbólico por el trabajo que hicieron, pero de repente se nos barrió por ahí y no apareció el del hermano o de la hermana. Uy, fue su caída, está echando trago.
Y de ahí, pues hermano, si tanto que trabajaste en Bolivia, comprado en Haití, ¿y por qué estás bolo? Es que no me dieron mi reconocimiento. De todos pasaron, menos el mío. No, Señor. Si te lo dan, qué bueno. Si no te lo dan, qué buenísimo. Porque tenemos un reconocimiento allá en los cielos. ¡Aleluya! Alguien diga gloria a Dios. Vamos a tocar en algún momento esa característica donde a veces Josué no andaba buscando elogios y aplausos y reconocimientos. No, por eso fue un líder conquistador. Hay gente que anda buscando que lo reconozcan, que aparezca en la foto, que lo llamen reapóstol, ya no apóstol sino reapóstol. Y si es re al cuadrado, todavía mucho mayor. Los que me conocen saben que por llamado de Dios entiendo que he sido llamado a un ministerio apostólico. Oficialmente por la asociación a quien respeto y me da la cobertura, oficialmente he sido ungido como apóstol. Pero con esto de que es mucha bomba para muchos, mejor trabajo como apóstol aunque no me llamen apóstol. Me gusta más que me llamen pastor, porque parece que ser pastor es oler más a oveja. Es estar entre las ovejas, es impregnarse del olor a veces no muy grato de las ovejas. Pero al fin pastor. Que pensar que ser apóstol es andar con esos perfumes de boutique de no sé qué, marcas como cuál, 7 machos, Sí, no, algunos ya porque son apóstoles ya dejaron de usar 7 machos y con eso vivieron toda su vida. Ya no pueden usar, y no me meto más a eso. Solamente que no necesitamos membretes para que podamos ser servidores excelentes de Dios. No necesitamos que el pastor me esté viendo para que yo haga las cosas con excelencia. Voy a hacerlo porque es para Dios y de Él tendré la recompensa. Amén. Padre, gracias por la palabra. Gracias, Señor, por estos ejemplos que quedaron impregnados en las sagradas escrituras. Gracias por Moisés, gracias por Josué. Pero bien podríamos hablar de Eliseo, bien podríamos hablar de tus discípulos, bien podríamos hablar, Señor, de muchos que quedaron, Padre, como un ejemplo de hombres que se dedicaron a ser obedientes, que fueron llenos de tu presencia y de tu Espíritu Santo, y que también fueron servidores con excelencia, que no hicieron las cosas al ahí se va. Señor, que gracias como el apóstol Pablo nos puede animar y nos dice: para mí se me ha impuesto una necesidad apremiante y es predicar el evangelio. Y él asimismo se pregunta y dice: ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí si no atiendo la reunión familiar a la que se me ha dado como responsabilidad. Ay de mí si no estoy cumpliendo mi función como supervisor, atendiendo al sector que se me ha encomendado. Ay de mí si no estoy cumpliendo con la misión de atender al distrito que se me encomendó. Ay de mí si no estoy cumpliendo lo que debo de hacer en el departamento, en el ministerio en el que hoy estoy sirviendo y he sido puesto para cumplir una misión. Ay de mí si no cumpliese mi trabajo, mi deber como un pastor general. Padre, cada uno tenemos esa responsabilidad. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga que esta palabra grabada en nuestros corazones
Señor mío, la podamos poner en práctica para gloria tuya. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele el aplauso fuerte al Señor.